Buenas tardes, buenas noches, sobre todo los hermanos de España. Continuamos hoy, domingo 30 de octubre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta en la página 244 interna, 284 total del libro, y en el inicio de la esloca 29, de la estancia octava, que empezaremos después de la invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La esloca 29 nos dice: animales con huesos, dragones del océano y zarpas o serpientes, entre paréntesis aclarado, y zarpas voladoras fueron añadidos a las cosas que se arrastran. Los que se arrastran por el suelo adquirieron alas. Los de largo cuello en el agua se convirtieron en los progenitores de las aves del aire. Comentario resumido de HPB. Este es un punto en el cual las enseñanzas y las especulaciones biológicas modernas están de perfecto acuerdo. No son muchas, pero por lo menos en esta loca estaban de perfecto y están de perfecto acuerdo. Los eslabones perdidos que representan esta transición entre el reptil y el ave son evidentes para los más consumados fanáticos, especialmente en los ornitocélidos, Hesperonychus y Archaeopteryx de Vogt. Es decir, esto es uno de los investigadores que le llamó así a uno de estas posibles eslabones perdidos. Claro, aunque no sé si en el comentario de la obra total habrá alguna ampliación más grande, pero lo que sí es seguro es que ustedes pueden darse cuenta, por los que hayan tenido acceso a un estudio teosófico de tiempo, es que tienen que venir estos eslabones perdidos, que algunos son correctamente, como en este caso, concebidos quizás por estos tres ejemplos que nos pone HPB, pero que es imposible que la ciencia materialista pueda avanzar en ello. Aunque crean que sí, que están encontrando el eslabón de tal, el eslabón de más cual. ¿Por qué? Porque la evolución de la forma continúa, aparte de la física, y es precedida, es decir, continúa cuando volvemos al arco sutil de la ronda, y es precedida por todo el arco sutil antes de llegar a este globo físico. En los otros 6 globos, 3 de descenso, 3 de reascenso de la cadena planetaria, y por tanto jamás se encontrarán en un nivel de fósiles, en un nivel de resto material del plano físico, porque todos los otros pasos y la mayoría de esos pasos se tienen que dar en la materia más sutil. La naturaleza ahorra sus energías y utiliza las leyes para ¿cómo decir? El progreso de la formación
de las especies y de toda la manifestación, pues en los niveles más sutiles, en donde el espíritu, aún antes de poder aprender a manejar la materia densa, puede todavía, sin la oscuración de esa materia, proyectar su capacidad espiritual primero, psíquica, ya en el nivel intermedio entre los planos sutiles del espíritu y los planos más densos materiales, y ir adaptando la materia en donde se va a expresar a sus necesidades específicas del nivel evolutivo en que se encuentra. Claro, la ciencia que no concibe estas causas y verdaderos precedentes de toda la manifestación material, pues no lo concibe y sigue empecinada en que tienen que aparecer restos fósiles de todo el progreso de los organismos y nunca lo lograrán del todo. Esto fíjense que es un resumen pequeño. El siguiente no tiene ni resumen. La siguiente es loca, en la 30. Dice, durante la tercera, aclara entre paréntesis, raza, los animales sin huesos crecieron y se transformaron. Se convirtieron en animales con huesos. ¿Por qué? Porque estaba en el ciclo descendente. Porque aún dentro de nuestra ronda actual de esta tierra, el ciclo terminaba su descenso hasta llegar al promedio de la cuarta raza raíz. Y durante todas estas etapas previas al desarrollo humano como lo conocemos ahora, pues también el nivel del reino animal fue pasando de animales mucho más sutiles en sus vestiduras etérico-físicas, pero todavía no sólidas, de un nivel sin hueso que simboliza el nivel sólido, como es natural, dentro del cuerpo humano y dentro de cualquier cuerpo animal. Los demás tejidos son tejidos más blandos o tejidos acuosos o tejidos aéreos. Es decir, que todo eso es lo que como se sigue en el principio de estas tres primeras razas que estamos estudiando en este momento, que es la tercera es la que va a llegar a tener como humana el nivel sólido en su cuerpo. Y por eso pasamos de una raza primitiva tercera sin hueso a con hueso. Y es donde se produce también, eso está relacionado ya con la evolución de la mente, de la conciencia que iba a despertarse completamente en esa tercera raza a través de los Pitris Agnisvatas, pues tiene que venir también la separación en sexos. Elemental para esta función separativa de la mente. Es decir, todo esto está enmarcado en una ley total, hermano, de evolución. Y por ello es que los animales sin huesos se transforman en animales con huesos. Sus chayas, es decir, lo que ya entonces va a ser del cuerpo físico, igual que en el ser humano, su sombra o su preexpresión, es decir, lo que va a anteceder al cuerpo denso, es un cuerpo más sutil, pero ya exacto, con la misma conformación básica del cuerpo más denso. Y en el lenguaje del sánscrito se le llama a esa sombra, a esos dobles, que también porque son duplicados, o más bien no, el físico denso es el duplicado de ese, se le llama chaya. Y entonces sus chayas se solidificaron también, es decir, llegan a un nivel etérico. Esos chayas en un primer nivel fueron totalmente luminosos o totalmente psíquicos, astrales. Recuerden que la palabra astral, por eso es que se usó tanto, aún por la HPV, en la
doctrina secreta de una manera ambivalente. No siempre era del plano físico, sino venía de planos en que la luz predomina sobre la sombra o sobre la materia oscura. Y ya en el nivel de sólido, líquido, gaseoso y etérico empieza a perder esa luminosidad. Esa es otra de las grandes contiendas ha habido entre distintos estudiantes de teosofía que a nosotros nos parecen ilógicas. Astral no tiene que significar no físico, ni tiene que significar un nivel específico de lo etérico. Astral significa luminoso, como los astros, luz propia. Y la materia tiene luz propia desde el plano ádico hasta ciertos niveles del, no sé si todos o no, porque yo no tengo vista etérica, algunos de los niveles del plano etérico, de la parte etérica del plano físico, pues tienen todavía luminosidad. Ahora, lógicamente, si no tenemos una fosforescencia o alguna cosa en la parte física más densa, los cuerpos físicos sólidos, líquidos y gaseosos no tienen luz propia, reflejan la luz del sol o de una luz artificial o la que sea. Así que eso debemos tratar de asimilar estas enseñanzas en su amplitud y no disgustarnos porque una persona use un término o lo use, porque el término astral, en este caso, no es definido de ningún nivel específico, ni físico ni suprafísico. Es un nivel de luminosidad. Ya hasta ahí. Cuando lleguemos al desarrollo total de nuestra conciencia, primero psíquica y después espiritual, podremos entonces decir, bueno, hasta este nivel y en tal etapa de las rondas y cadenas y razas, etcétera, la materia es luminosa y de este nivel para abajo pierde esa luz. Ahora nada más que tenemos seguridad de que en el nivel físico, sólido, líquido y gaseoso, esa luz no es propia en casi ninguna criatura, excepto en lo que llamamos criaturas fosforescentes, como ¿cómo se llaman? Las luciérnagas, que nosotros le decimos los cocuyos en nuestro lenguaje, sacado de los taínos. Y pasamos al sutra, a la Shloka 31. Estoy perdido otra vez en la ciencia de yoga. Hoy por la mañana la recordamos, la conferencia fue magistral en eso. Los animales se separaron primero en macho y hembra. Ahí viene un inciso A. Después de punto suspensivo, recuerden que ya ponía punto suspensivo, no todas las estancias se pudieron traducir ni poner a nuestro alcance. Principiaron a engendrar. Claro, si ya estaban como macho y hembra, hay que engendrar entre los dos polos de la manifestación física. El hombre duplo, luego, entre paréntesis, se separó también. Es decir, Adán sacó a Eva de su costilla en la forma alegórica del Génesis. Él dijo, es decir, el hombre, entre paréntesis aclarado, hagamos lo que ellos, unámonos y hagamos criaturas. Así lo hicieron. ¿Ven en qué forma tan gráfica nos da esta loca de que los animales en eso precedieron? ¿Por qué? Porque el animal trae el instinto. Y el instinto, según se fueron separando, pues empezó a funcionar automáticamente. El hombre tiene ya que aprender. ¿Por qué? Porque en esa separación es que ya se despierta la mente humana. Y a la vez que se despierta la mente humana, el instinto queda reducido al mínimo. El ser humano tiene que aprender a reaccionar, a decidir, a hacer lo que por su propia mente y después, claro, según vaya ascendiendo, su conciencia más amplia y hasta espiritual
hasta realizada de la unidad, porque es lo que lo va a llevar fuera del reino humano. Y es a través de este instrumento de la mente. Esa es la importancia, porque el cuaternario inferior no puede por sí solo reascender a los niveles de donde hemos descendido, de unidad de la vida, etc. Al origen de donde hemos surgido, de la vida una, para poder retornar conscientemente y con toda la capacidad de manejar primero nuestros vehículos y después toda la expresión de los mundos manifestados, es decir, toda la materia, todo el prakriti, a través entonces ya del purusa autorrealizado, pero que se tiene que realizar por sí mismo, nadie lo puede hacer por nosotros. Y por ello, fíjense, aquí está el primer ejemplo. Por eso el ser humano primero fue, aunque ya dividido en sexo inmaculado, y de ahí viene toda, uno de los dogmas más deformados de la ley por la ignorancia de las religiones que perdieron el sentido de sus misterios, que es la Inmaculada Concepción, y que al pie de la letra es un disparate. Se celebra precisamente por la Iglesia dogmática a principios de diciembre, por ahí, no me recuerdo la fecha, creo que 8 de diciembre o algo así, porque yo no me sé eso de memoria. Pero sí, aunque uno no lo celebra desde el punto de vista dogmático, debemos de investigarlo. He encontrado algo de ello en buscando algo de Navidad. Y nos hemos atrevido a prepararlo para el 24 de diciembre en lo que es el sábado, pues me invitó Isi. Ay, quiero que el 24 me hables de Navidad. Ah, está bien. Y después le dije a ella misma, óyeme, no sé hasta dónde me atreva con lo que he encontrado, pero creo que me voy a atrever. Pero todavía no lo puedo explicármelo yo mismo. Estoy buscando todavía. Estudiándolo, vamos a decir. Porque de verdad hay cosas en la doctrina que cuando uno las mira ya desde otro punto de vista, quise buscarlo desde el punto de vista navideño. Óiganme, es tan distinto y tan universal que bueno, veremos a ver lo que sale de ello. Y sí, tengan preparado tomates, aunque sea por Zoom, a ver si me los tiran, si meto la pata. Pero voy a tratar de seguir investigándolo. Y lo he dejado porque me dejó la cabeza un poco. Y ahora es que voy a empezar otra vez durante noviembre, porque no me gusta dejarlo para el día. Uno después se siente mal, tiene alguna indisposición. Pero voy a intentarlo antes de que llegue la fecha. Y poder tener yo mismo una visión más clara de algo tan abstruso. Y por eso es que es tan mal interpretado. Pero bueno, volviendo al punto, he hecho, perdonen las digresiones, pero quiero que también ustedes piensen sobre esto con anticipación. Los vertebrados y después los mamíferos. Claro, vertebrados porque ya son animales de cierta evolución, pero en los mamíferos está el puente hacia la individualización. Los mamíferos son los que pueden, por estas mismas condiciones, expresar mejor la vida en el reino animal. Y por ello, son la vanguardia. Y son casi todos los animales que se ponen en contacto con el ser humano. La mayoría de los animales que están al amparo de la humanidad, aunque desgraciadamente no lo hagamos de la manera amorosa que debemos de hacerlo, pero son mamíferos. Y claro, hay aves, hay otras que no tienen que ver tanto, pero los vertebrados sobre todo, casi todos, pues ya tienen un progreso que es muy diferente de los animales invertebrados. Antes de eso, los animales eran también protoorganismos etéreos, ¿ven? Es decir, no solo no se habían dividido, no solo no habían procreado, sino que no te podían dejar fósiles. Y por tanto, todos estos pasos de adelanto
en el reino animal, previos al adelanto que los acerca a la individualización, pero que es parte de la preparación, que es parte del cimiento de aquello, se tiene que producir en niveles susceptibles de un moldeado de la materia más fácil a organismos que no pueden manejar materia más densa, por no haber tenido esas experiencias y por necesitarlas para poder hacer organismos no solo más complejos, sino más capaces de expresar la vida, que es lo que esa organización permite. Por eso eran protoorganismos, es decir, la organización era incompleta, incipiente. Se completa en organismos que ya son animales vertebrados y mamíferos. Pero ya entonces es que pueden adquirir esa solidez. Porque ya los cambios para la expresión de una organización más compleja se habían avanzado lo suficiente. Y es lo mismo que lo era el hombre. El hombre en un principio no tenía esa solidez porque el ser humano tenía que lograr una expresión mucho más compleja de su sistema nervioso, sobre todo, de su caja craneana también protegida, para que la mente pueda funcionar, para que las sensaciones puedan fluir diferentemente a través de una columna vertebral e enlazar todo ello. Y eso es lo que hace que la organización se complete. Ese es el pequeño comentario y pasamos a la esloca 32. Y aquellos que carecían de chispa, los de cabeza estrecha y la llamada segunda nos aclara. Véase la esloca 24. Es decir, aquí fue donde nosotros vimos las distintas, la distinta amplitud de inteligencia que pudo despertarse en los distintos grupos humanos. Recuerden que hay 7 grandes grupos monádicos y que esos 7 grandes grupos monádicos pues no podían despertar igualmente a la inteligencia, ni habían podido proyectar idénticos vehículos. Estos protoorganismos habían llegado a un nivel de más profunda organización, de más completa organización, o a menos de más amplia. Completa no, completa es cuando ya tenemos la mente, etcétera. Pero bueno, de más amplia organización en las mónadas más avanzadas, aquellas en las cuales los pitris pudieron funcionarse. Es decir, hacer de 2 expresiones monádicas una sola mónada y por tanto dar un impulso enorme que los llevó al adectado por ese impulso inicial del propio pitri solar. Pero las otras no eran tan avanzadas y sus vehículos no estaban tan bien organizados. Tan es así que una tercera parte, recuerden esto también está en esa esloca 24, si no recuerdo, en la siguiente, pues se negaron a descender, quedaron, lo pospusieron para la 4ª raza y veremos a ver todo lo que pasó. Que ya se los he dicho más o menos, pero no lo vamos a repetir. Entonces, en los que no pudo entrar ninguno de los que se decidieron a despertar la inteligencia en las mónadas más avanzadas, pues dejaron sobre todo a estos que parecía por su misma estrechez de cabeza, es decir, cómo podía caber allá adentro un sistema organizado de cerebro, cerebelo,
médula y la médula oblonga, etc. Nada de eso estaba preparado. Y entonces eso de cabeza estrecha quedaron sin chispa. Es decir, no pudieron ni tan siquiera recibir una iluminación de un Pitria Nisvata. Porque los que no se fusionaron, por lo menos hicieron descender algo de sí mismos. Y los que menos recibieron, aunque fuera una chispa. Pero estos carecían de chispa. Estos son los de cabeza estrecha. Estos son los que todavía son la parte de la humanidad que no responde a nada superior, que no responde a el verdadero manas, sino que Kama domina al exiguo manas que ellos todavía pueden organizar en sus vehículos. Y es por eso que hay tantos seres humanos arrastrados por sus pasiones. Es verdad que nuestro manas no va a llegar a la perfección en esta ronda cuarta, pero el abismo que hay entre las mentes más científicas y los intelectuales y hasta artistas más señalados del mundo, y esa brutalidad inherente en muchos seres que no razonan de ninguna manera, sino que nada más que impulsan a través de su escasa mentalidad sus pasiones, es verdaderamente abismal, es enorme. Y es parte de lo que tenemos que poner nuestra buena voluntad y compasión para tratar de guiar en lo interno a estos seres torvos, a estos seres llenos de pasiones. No despreciarlos, no querer que vayan a una cárcel o asesinarlos para que en el mundo astral sigan haciendo todas estas barbaridades. Ese es el error de nuestra mal llamada civilización. Tenemos que luchar por ser capaces de amar a quien nos odia, de perdonar a quien nos ofende. Ya estos principios del verdadero esoterismo, de la verdadera espiritualidad, se hacen más necesarios que nunca en la crisis de civilización que estamos viviendo. Así que bueno, y aquellos que carecían de chispa, es decir, no habían despertado su mente, tomaron para sí enormes animales hembras, porque ya sus cuerpos se habían separado en sexo a partir de esa tercera raza. Y a partir del promedio, ¿no?, de esa tercera raza. Y empezaron también, entonces, por imitación, a los animales a engendrar. Engendraron con ellas razas mudas. La inteligencia es una de las características que permite el habla. El lenguaje hablado es la expresión de la mente en el nivel inferior, en el nivel físico y aún en niveles sutiles, no físicos, pero circunscritos al nivel manásico inferior. Es decir, la mente concreta. Es decir, que si no hay mente, ellos no, carecían de chispa, pues no podían engendrar, no podían atraer a un alma con esa chispa. Y por tanto, no podían hablar. Eran ellos mismos, es decir, los de cabeza estrecha, porque no tenían la mente. El lenguaje de manas es la capacidad de articular nuestra fonación, que lo tiene todo animal superior, en una capacidad de organización inteligente, un lenguaje consciente. Y por eso estos eran mudos y no podían engendrar, no podían atraer superiormente un alma que hubiera sido capaz de recibir inteligencia. Pero sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas.
engendraron monstruos, una raza de monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas. La llamada nos dice, estos, entre comillas, animales o monstruos, no son los antropoides ni ningún otro mono, sino lo que los antropólogos pudieran llamar, pudieran, el eslabón perdido, el hombre inferior primitivo. Es decir, al carecer de mente, tienen una figura parecida a la humana, pero es un híbrido de un ser humano sin inteligencia con animales hembras. Ninguno tiene mente. Y esto es una de las cosas que siguen permaneciendo como algo de lo que tenemos que tratar de, como si dijéramos, penetrar en el sentido interno, porque aquí se nos da una descripción externa. Y termina la SLOC, una raza muda para guardar callada la vergüenza. Y en la llamada, la vergüenza de su origen animal. ¿Por qué? Porque la verdadera humanidad viene de mónadas que ya se habían individualizado y de mónadas que ya habían tenido un progreso hasta la tercera raza y durante las 3 primeras rondas los que ya vinieron individualizados en la luna o en el momento en que se individualizaron en las primeras etapas de las rondas terrestres, que no es ya de origen animal, que tiene que ver con esa individualización. Perdón, si pueden cerrar mi micrófono, el que tenga abierto el micrófono, por favor, me lo cierra, porque altera la grabación. Por favor. Entonces, esta diferencia entre ese híbrido y lo que ya viene directo de una individualización total anterior, pues es una de las cosas que tiene que investigarse por el estudiante y que comprenderse. La descripción que se hace anteriormente, monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas. Esta es otra de las características. Lo que hace andar al hombre erecto, aunque se encorve en la vejez porque no le quede más remedio o tenga que usar un bastón, pues el andar a gatas es porque la mente es la verdadera fuerza interna que hace que el hombre se yerga. Eso también lo tenemos que investigar y es parte de la sabiduría que comunicaron los maestros y que está en relación de que no solo es que físicamente el cuerpo se prepare, es que la mente eleva las energías que ese cuerpo puede usar para mantenerse y quererse mantener en pie, erecto, y no andar a gatas. Fíjense que el niño, en cuanto empieza a desarrollar su lenguaje y esto y lo otro, empieza a erguirse, a pararse. Es parte de esa ley lo que de verdad nos mantiene como una raza erguida, es el funcionamiento de la inteligencia. Y dejamos de andar a gata, no instintivamente, porque la mente nos inspira, la mente nos eleva, aún físicamente. Esta fue la primera
física caída en la materia. Es decir, ¿cómo se produce este descenso a la materia sólida, líquida, gaseosa, a que los cuerpos predominen en ella, que después va a predominar mucho más la parte sobre todo sólida en la raza Atlante, que hasta su piel llegó a ser casi que, como dijéramos, maciza, vamos a decir. Ya nosotros nos estamos, como en esta quinta raza, utilizando, y según HPV, mucho más rápido de lo que pensamos, de lo que nos imaginamos o constatamos. Y por eso es que tenemos que ayudar a todos los que no recibieron ni la chispa a que salgan de su nivel cámico, casi puro, y que Manas empiece a regir a Kama. Y claro, cada uno de nosotros hacer nuestro gran esfuerzo individualmente, porque repercute en la colectividad, de no dejarnos arrastrar por nuestras emociones, por un estado pasional, sino siempre razonar. Esto es lógico, esto es de verdad humano, yo debo de amar y no de odiar, yo debo de unir, no separar, aunque todavía la mente concreta haga algunas funciones de discernimiento, de separación de aspectos que tenemos que estudiar o que investigar, pero buscar siempre la síntesis posterior. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, se los agradezco. Hermano, ¿me escucha? Pero cierre el micrófono, mijo, después de que terminemos, yo atiendo al todo el que quiera. Es que faltó un párrafo, hermano. Los animales se separaron. Yo lo iba a empezar a leer, mijito, ahora. Perdona, yo había leído una parte y entonces hice un comentario y después sí, es verdad que iba a empezar lo de abajo. La Sloka 31, ya nosotros es la que estamos. Estamos en la siguiente, en la 32. Se volvió algo a la 31. Y es la que nos da este comienzo entre lo que va a empezarse a engendrar y lo que va a engendrar después, porque tenía el ser humano que esperar a este funcionamiento de la mente. Y estamos en la parte de la 32 que nos dice cómo esos que no recibieron chispa, pues no podían hacer esto, porque no habían podido completamente realizar, tener conciencia de la diferencia entre la mente y los instintos que les seguían, como diríamos, les seguían arrastrando. Como vemos que los instintos siguen arrastrando una parte de la humanidad porque no logran sobrepasar el enorme grado de desarrollo de Kama que se desarrolló totalmente durante la cuarta raza, pero ellos fueron incapaces de recibir una dosis suficiente de inteligencia para que entonces la inteligencia pueda vencer a las pasiones. Entonces, bueno, los animales se separaron primero, dice la Sloka 31. Téngase en cuenta que en aquel periodo los hombres eran diferentes, hasta fisiológicamente, de lo que son ahora, que ya hemos pasado el punto medio de la quinta raza. Es decir, ya nosotros no estamos en la cuarta. En la cuarta fue mucho más difícil, porque algunos recibieron esa inteligencia, pero muy escasa. Pero llegaron a la cuarta raza sin nada. Es decir, eran los de cabeza estrecha de los que carecían de chispa. No se nos dice lo que eran los enormes animales hembras. Eso es parte de lo que queda sin abundar. Pero obviamente en aquella época todas las criaturas eran gigantescas. La tercera raza fue de 20 metros de altura, de promedio en su desarrollo, en su esplendor, vamos a decir. Y llegaron a reducirse
en el esplendor de la cuarta raza a 18 pies, es decir, a una tercera parte, más o menos. Y nosotros estamos en la quinta raza reducido a una tercera de la cuarta. Es decir, de 18 pies a un promedio de 6 pies en la parte de lo más alto de nuestra raza. Cuando ustedes ven esta ley, se dan cuenta de que no solo está en relación con la solidez de la cuarta raza, que ya la hace disminuir, sino con el impulso del reascenso que se va produciendo internamente a mediados de la cuarta, pero que no llega a, vamos a decir, avanzar hasta dentro de la quinta. Y aún vemos la quinta, cuántas criaturas no responden al ciclo de reascenso, sobre todo en el sentido de ya buscar la unidad, de ya venir a lo que superiormente nosotros debemos pensar y aún debemos consentir en sentir. Perdonen que parece una redundancia. Es decir, los sentimientos de las personas ya tienen que variar porque estamos en el reascenso y tienen que ir en correspondencia con una evaluación inteligente o mental. Pero ese reascenso no entra en esta tercera parte de la humanidad que no recibió chispa y que siguen siendo los grandes desafíos de la actual humanidad. Son los descendientes de estos y tenemos que tratar de ayudarlos, que es lo que yo estaba diciéndoles, aunque estemos ya tan avanzados en el reascenso, es decir, a mitad de la cuarta raza técnicamente se empieza a utilizar, pero es tanto el peso de la densidad que no se ve el gran impulso hasta principios de nuestra quinta raza, que se queda ya establecida de acuerdo a ciertos cálculos que ella nos va a plantear en la cifra de antigüedad, en la que también se nos explica el gran continente Atlante original. Se desmembró en dos grandes islas, Taita y no me acuerdo la otra, en lo que después 800.000 años fue también resquebrajándose antes de ahora, y solamente en el 12.900 y pico antes de Cristo es que nosotros, de nuestra era, porque no es Cristo el que nació en ese momento, pero bueno, en el 12.900 y pico antes del inicio de nuestra era, como contamos nuestro tiempo, pues es que se hunde Poseidón. El último reducto de esta raza pura, sin todavía haberse mezclado con la quinta, que ya desde mucho antes empezó, desde ese 1.000.000 de años, en que ya se asienta, empieza ya después a recibir a través de los Richis el nuevo impulso mental de la quinta raza. Y es cuando ya empiezan las migraciones desde la antigua India, la Yavarta verdadera, no la actual India, hacia Occidente. Y se empiezan a fundar todo lo que hoy llamamos los imperios de la Mesopotamia, y hasta del Medio Oriente, de Egipto, de todo ello, que por eso tienen una antigüedad que todavía los orientalistas no aceptan, pero que el ocultismo sí nos señala. Y es solamente ya en la época de Grecia, Roma, etcétera, que se había hundido esa Poseidón. Pero anteriormente a ese hundimiento de Poseidón, ya nuestra raza tenía un desarrollo de varias subrazas
que culminan en la tercera y la cuarta, que son las que llamamos actualmente estas subrazas del imperio. Y aún Egipto ya tiene algo de cuarta subraza, y después Roma y Grecia, y solamente en el norte de Europa es que entonces surge la quinta subraza actual, que predomina en la parte de inteligencia, pero que recuerden que todo está ya mezclado porque estamos en Kali Yuga. Y físicamente esa quinta raza lo primero que hizo fue unificar a toda la humanidad físicamente. Las razas físicas no se separan, sino que se superponen inmediatamente. El primer paso es el físico. Y a la vez que el físico completa el paso de avance, que es el quinto sentido en el caso de la evolución de la quinta raza, todos los seres humanos ya tienen como seres físicos quinta raza. Y no hay varias razas mezcladas en la Tierra. Lo que hay son varios niveles de evolución interna. Entonces, en el que predomina la pasión sobre la mentalidad, todavía predomina la evolución interna de cuarta raza. En lo que predomina la mente sobre lo inferior, sobre las emociones y la actividad física, son seres de quinta raza, aunque estén con el color de piel, con la cultura o el continente que sea. En lo interno, lo que hay que llegar a detectar para saber qué diferencia hay de raza entre unos y otros. Y eso es individual. Y estudiantes de ocultismo como fueron Leadbeater y Besant nos explican que para saber esa raza interna hay que llegar al cuerpo causal. Es donde único se determina esa diferencia de evolución. Porque una persona puede venir con un karma específico o comportarse aún de una manera aparentemente no predominante de su principio manásico sobre el principio, ¿cómo se llama? Cámico. Y sin embargo, la persona ser de quinta raza y por un karma no expresarlo adecuadamente. Así que por afuera no podemos saber. Estamos en el punto medio o más allá. Hemos pasado ese punto medio. Porque el punto medio fue la cuarta subraza, es decir, el predominio de los imperios se llama, y de las culturas griega o greco-romana. En el momento en que ya predominan los eslavos, los bretones, etcétera, entramos en todo el periodo de la quinta subraza, de la quinta raza. Así que no se nos dicen lo que eran los enormes animales hembras, pero seguramente eran tan diferentes de todo lo que hoy conocemos como lo eran los hombres. Que les he dicho, de 20 metros los lemures clásicos, de 20 pies o 18 pies los atlantes, de 6 pies los de quinta raza, físicamente. Así que todos, como estamos entre los 5 y los 6 pies, todos somos, los gigantes son, las personas que parecen como gigantes son excepciones, y ese gigantismo no se hereda casi nunca, etcétera. Así que eso no es propio de nuestra talla actual. Esta fue la primera física la primera física caída en la materia. Es decir, esta que nosotros hemos visto, esto es Loka 32. Esa fue la primera física caída en la materia de alguna de las razas inferiores entonces existentes. Es decir, que no es que fuera toda la humanidad, tiene que ver con esta evolución interna y tiene que ver con este comportamiento de si es cámico o si es
ya manásico, si Manas ya había despertado o eran todavía estos animales que no tenían, o estos seres humanos que se unieron con animales porque no tenían chispa, porque carecían de chispa. Para que este párrafo no, o estos dos párrafos no vayan a interpretarse del todo dogmáticamente. Recuerden, porque ahí es donde viene cuántas nociones erróneas arrastramos de los dogmas hechos de la caída. Es decir, que es la caída de los ángeles, que es la caída de Lucifer, etcétera. Todo eso es simbólico, alegórico de otro tipo de expresión de la ley de evolución en determinados aspectos. Y sobre todo cuando se aplica a los ángeles o a Lucifer, no es nada más que esta comparación con los pitris. Y los pitris fueron los que trajeron esa luz, por eso son Lucifer. Y son los que descendieron, pero no caen por lo que caen estos de sin chispa. Ellos descienden voluntariamente al despertar la mente en la humanidad. Estos dos conceptos que son totalmente contrarios se unieron en un dogma y es lo que prevalece desgraciadamente aún entre estudiantes de teosofía que no profundizan esta diferencia. Y esa sí es caída en la materia física, pero de humanos. El otro descenso no es una caída, es un sacrificio para despertar la mente en la humanidad. Y esos son los verdaderos Lucifer. Esa jerarquía dianchojánica de pitris agnisvatas, de pitris solares, que despertaron a lo que pudieron de la humanidad, que no encarnaron todo. Ahí es donde viene el contratiempo de que, repito, vamos a tener mayor información después. Pero lo que quiero que quede aquí bien claro es que no tienen nada que ver los que carecían de chispa con, que son los que sí tienen esta primera caída en la materia, con los pitris agnisvatas, con los pitris que descendieron y que sí iluminaron a tiempo 2/3 partes. En la raza siguiente, con el contratiempo, la otra tercera parte. Pero no tiene que ver. Estudien bien esto, porque si no, gran parte de esta loca es malinterpretada y el comentario peor. Así que entonces, ahora sí estamos ya completos. Téngase presente el loca 24, que es lo que decíamos. Los hijos de la sabiduría habían desdeñado a la tercera raza primitiva. Esto es a los no desarrollados. Y esta es la parte de los pitris agnisvatas que no descienden, que sí provocan esta caída. Y se les muestra encarnándose en los de la tercera raza posterior, dotándolos así de intelecto. Así cayó el pecado de las razas sin cerebro o sin mente, que no tenían chispa y eran irresponsables sobre los que no cumplieron con su deber kármico hacia ellos. Es decir, con los que no descendieron, es al revés. Los que descendieron fueron los que dieron la luz. Fueron el verdadero Lucifer, los portadores de la luz. Y fueron los que cumplieron. Y fueron los que se sacrificaron. La tercera parte de estos pitris solares o hijos de sabiduría
que desdeñaron a la tercera raza primitiva, son los verdaderos responsables de esa primera caída en la materia. Y es lo que hay que distinguir. Los dogmas religiosos nos llevan a disparates teosóficos, sin que nos demos cuenta muchas veces. Y entonces por eso es que caen las razas, el pecado de las razas sin cerebro, sin mente, que no tenían chispa. Ellos no eran pecaminosos. Ahora sí hacen una serie de errores que ya, aunque sea muy incipiente y su cama se vaya por arriba, le engendran un karma horrible y la humanidad total carga con el karma. Y esto no tiene que ver con la tercera parte de esos pitris, Agnisvata, que fallaron y que no descendieron. Tiene que ver con esta caída de los que no tenían mente. Y eso sí es lo que seguimos también nosotros como humanidad. Estamos padeciendo. Ahora, ¿cuál es la solución? Es lo que yo les insisto. La compasión hacia los que sufren, haciendo sufrir. Porque van a tener que sufrir más en el futuro. Y ahora lo hacen por sus pasiones incontroladas. ¿Cómo estimular la mente positiva? ¿Cómo estimular la compasión en esos seres? No dejándonos arrastrar nosotros por instintos de venganza, porque estamos demostrando ser peores que ellos. Y es lo que está demostrando gran parte de nuestra humanidad. Instinto de venganza. ¿Mató? Pues mátalo. Derecho a tener armas arriba para poder matar a quien me venga a matar. No. Es preferible morir antes que matar. Una vez le preguntaron, creo que fue a Krishnajit, y dijo, el que mata a otro se mata a sí mismo. Estamos matándonos en el momento en que reaccionamos con rencor, con ánimo de revancha, con desprecio por el que comete un error y por, sobre todo, separarlo de nuestro corazón. La vida es una y no podemos separarnos de nada. Los errores que ya se cometieron están cometidos. Nadie los puede echar atrás. Y lo que tenemos es cómo unirnos para hacer menos frecuentes los errores. Cómo unirnos de verdad como un solo ser que somos para acelerar la evolución humana total, para acelerar el despertamiento de la inteligencia que en ellos no logra sobrepasar sus pasiones. Y eso nada más que lo puede hacer una sola función. El amor con compasión. El amor con entrega total. A poder rectificar toda esta, consideramos, incompleta captación o aprendizaje de lo que constituye caer en la materia, es lo que se ve como negativo en los dogmas. Y es lo contrario. Los que primero descendieron, los que se decidieron a iluminar a aquellos, fueron los que guiaron a la verdadera humanidad actual. Los que se negaron y dejaron a una parte de la humanidad carentes de chispa, son los que tuvieron que descender más tarde, pero ya habían provocado esta caída en la materia. Esto es lo fundamental de esta parte, de estas tres locas que hemos leído en sucesión. Por eso es tan, pero hay que buscar este eslabonamiento y hay que tratar de, como es natural,
de realizarlo mejor. Lo dejamos entonces al inicio de la 246 en este subtítulo de objeciones. Aquí verán ustedes, y por eso estas objeciones hay que ver la explicación que ella le va a dar a lo que antecede, porque sabemos, hay objeciones científicas en la parte de la ciencia, pero hay objeciones dogmáticas en la parte de la religión. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, mijito. Adelante. Sí. Hermano, en Esloca 30 dice, durante la tercera raza, los animales sin huesos crecieron y se transformaron. Se convirtieron en animales con huesos, sus chayas se solidificaron también. Hermano, ¿quién le dio esos chayas a esos animales, ya que a nosotros fueron los pitris? Mira, según se va descendiendo, acuérdate que esto es un compendio, según se va descendiendo en ¿cómo se dice? En el arco de la cuarta ronda, los cuerpos van entrando en niveles de mayor densidad que en la tercera. En el nivel humano hubo una repetición de las condiciones de los vehículos y de la conciencia que se expresaba en esos vehículos durante la primera ronda, la primera raza, durante la segunda ronda, la segunda raza, y en la primera mitad de la tercera ronda, de la tercera raza, la tercera ronda. La cuarta ronda verdadera a nivel humano comienza nada más que en el nivel de la raza lemur, cuando ya tiene huesos y se produce la separación en sexo. Pero todo eso tenía que ir acompañado de una consecuente expresión más organizada y por tanto más capaz de expresarse en el nivel de la vida física en el reino animal. ¿Por qué? Porque el reino animal es el que tiene que, como yo dije, organizarse de una manera que pueda, como dijéramos, acoplarse a las necesidades que entre los dos reinos se van a presentar. Exacto. ¿Cómo se produce ese chaya de los animales? No me recuerdo si está expresado en la obra completa. Aquí por lo menos no se nos explicó nada más que los chayas de la humanidad que tienen que ver con la cadena lunar y con los pitris lunares, que eran los que habían aprendido a hacer eso en el reino humano. De todas maneras, no creo que el reino animal necesite de pitris, porque no va a cumplir las mismas funciones ni el cuerpo físico de los animales, ni su aspecto más sutil, ni creo que tenga la complejidad que tiene en el cuerpo humano el doble etérico, y que tiene que ver sobre todo en el cuerpo humano la complejidad de ese doble etérico, porque es donde se va a plasmar el karma específico individual de cada expresión monádica humana, de acuerdo a sus encarnaciones anteriores, porque ya el hombre es un ser individual. Como el reino humano no es individual, me imagino que esos chayas se hayan conformado para el reino, o por lo menos para el alma grupal de cada alma grupal animal, que en esos momentos tienen que ser, porque no están en contacto con una humanidad civilizada, no están cercanos a la individualización,
pero eso es deducción. Acuérdate que la doctrina esotérica no se puede publicar completa, no solo por lo profunda y lo difícil que es para nosotros, sino porque, como explican los grandes adeptos, y sobre todo el maestro KH, que se lo escribió a Cine, la mayoría de nuestros misterios no son comunicables, son incomunicables, porque no están en el campo de la mente. Lo que se puede comunicar es lo que esté en el campo de la mente. ¿Y necesita de qué? De un lenguaje. Krishna Ji, por ejemplo, llegó mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar cuando uno estudia el misterio de su ¿cómo le llamaban? Los nombres se me van de la mente. Bien, el misterio de lo que él empezó a pasar, el proceso, fue como se le llamó. Él empezó a pasar unos procesos a partir del año 22, 23, si mal no recuerdo, el año 22, que se hicieron verdaderamente graves para su cuerpo, pero que no alteraron nada de su conciencia. Y a pesar de que el cuerpo sufría y gritaba y gemía por noches enteras, él decía a todos los que le rodeaban que estuvieran tranquilos, que tenía que ser así. Y dio ciertas descripciones a través de Nityananda, que también lo presenció, a través de Rosalinda, que vivía al lado y que cuidaba el cuerpo porque no quería que se le acercara Nityananda. No sabemos por qué, si porque estaba tuberculoso y lo hubiera dañado, no sabemos por qué, pero si él después le decía a Nityananda y le daba instrucciones de lo que tenía que escribir la señora Nivesan. Todo eso se conserva y está en un libro ahora de Marley, muy importante y muy para entender lo que es ese proceso. Digo, para entenderlo no, perdón. Para tener más información. No se sabe lo que fue ese proceso. Nadie, ni a Nivesan, nadie, ni hubo ninguna explicación dada por un adepto, ni nada de ello. Pero eso continuó sobre todo críticamente hasta después de la muerte de Nityananda. Hay un alivio, quizás por esto mismo. Por favor, si me cierran los demás micrófonos, se los agradezco. Está saliendo todo eso en la grabación. Si no, me veré precisado a cerrar los micrófonos yo. Y perdonen que lo haya llamado a la atención varias veces. Durante la grabación, por favor, no abran micrófono que no sea el que va, como ahora, después de terminar, el que me hace las preguntas. O, bueno, lo que, ¿cómo se llama? Ernesto quería de que yo no fuera a seguir. Yo no iba a seguir, Ernesto, pero quería. Eso es lo único que te aclaré. Yo estaba consciente de que yo tenía, pero lo que ellos estaban hablando de la caída por la importancia de la mala interpretación que se hace de la caída. Bien, volviendo al punto, Ernesto. Esto no creo que tenga la complejidad ni se necesite de Pitris. No se habla de Pitris para los otros reinos. Pitris para la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad ya es individual y necesita una expresión mucho más compleja para que esa individualidad se manifieste, pero sobre todo en el caso del doble etérico, que es lo que tú preguntas, porque el doble etérico, el cuerpo astral, o el Linga Sarira, o el nombre que le quieran dar, los tres fueron dados por HPB también, aunque se protesta ahí de que lo inventó Leadbeater. No lo inventó Leadbeater. Leadbeater y Bessa lo que hicieron fue simplificar de que quedara más clara la nomenclatura. Y entonces, este Linga Sarira es donde se va a marcar en cada feto que va a nacer, aquí donde viene también la relación con la caída en la materia, el karma de esa personalidad, porque es imposible que el karma se manifieste ni grupalmente, ni automáticamente, sino que tiene que ser selectivamente de lo que tú, yo y cada personalidad en cada encarnación tenemos la oportunidad de adelantar,
liquidar como karma negativo, como el que sea. Y eso tiene que ser, como si dijéramos, marcado en ese doble etérico para que el cuerpo físico nazca, o con las habilidades, o con las limitaciones, o con lo que sea. Karmas, porque hay karma físico y tenemos que nacer, por ejemplo, paralíticos, o tenemos que nacer con algo físico, con alguna marca de nacimiento. Eso, ¿te das cuenta? Eso necesita. Entonces, esa preparación de los Pitris Varichats. Y ya después la humanidad por sí misma da el primer impulso del molde, que está en sus genes, en su herencia física, y el resto lo hace la inteligencia kármica a través de lo que llamamos los 4 de Barraya, con una forma de pensamiento que está en la atmósfera de la madre, o dentro del útero de la madre. Y entonces ahí se marca el cambio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Detalles no sé, no te puedo decir, es lo que yo interpreto. ¿Algo más, Ernesto? Sí, hermano, en la Loca 29 se nos habla de animales con hueso, dragones del océano y serpientes voladoras. Bueno, estas serpientes voladoras eran dragones, como está en la mitología casi todos los pueblos. La mitología, acuérdate que es un velo y que es una alegoría de una realidad. Mitología nunca puede ser exacto. La mitología, como decir, al pie de la letra, no la vayas a tomar como la verdad final. Eso es una alegoría. Ahora, similitudes, claro que no se va a tomar algo que sea diferente. Y ella dice que es lo único exacto en que la ciencia sabía de estas similitudes, o que ha planteado esa similitud, y que lo ha planteado como evolución de la forma. Lo único que nosotros sabemos que también estaba en relación con la evolución de la vida. Ahora, en detalle, no creo que haya más nada aquí. Fíjate, aunque el lenguaje nos limite al nivel de la mente, es la única forma de comunicación que nosotros tenemos. Si nosotros no nos sabemos comunicar, ¿cómo podemos tener algún tipo de relación con los demás seres? Krinayi, como que empecé, y ahora me acuerdo porque hice una digresión. Krinayi pasó todo ese proceso. Se sabe que llegó mucho más allá de lo que podían entender aún otros ocultistas que le rodeaban. Y que el primero creía que estaban, él creía mismo y les preguntaba pensando que lo sabían. Le dijeron que no lo sabían y no pudo preguntar más nada, se tuvo que conformar. O lo aprendió, pero por dentro. Pero lo que tú realizas por dentro, tú no lo puedes comunicar afuera. Porque el lenguaje nada más que va a expresar lo de la mente. Por eso es que la realización espiritual es autorrealización. Si tú no te autorrealizas, nadie lo puede hacer por ti. Tienes que ser tú mismo. ¿Te das cuenta? ¿Algo más, Ernesto? Ok, adelante, Diana. Diana, puedes abrir el micrófono, por favor. ¿Ya? Adelante, ahora sí, mija. Sí, ahora sí te oigo. Gracias, Gaspar. Muy interesante, mucha explicación, excelente. Muchas gracias, Gaspar. La pregunta mía es la siguiente. Quizás me perdí algo de la explicación que es muy profunda, pero se dice que los Bianchohans fueron los que despertaron a esas 2/3 partes de la humanidad, ¿verdad? Correcto, sí. Pero esa tercera parte que no estaba desarrollada, ¿qué hace que a esos niveles tan incipientes, por decirlo así, en ese momento no estuviese desarrollada? O sea, yo puedo entender que hoy en el Kali Yuga, bueno, lo que tú explicas es muy claro. Se entiende que se pueda ver los que no están tan desarrollados, los que no están sujetos a pasiones, los que
tienen la inteligencia más desarrollada que las pasiones, pero en ese momento original, cuando los pitris, creo que los llaman los pitris solares Sí, o los solares sí, ajá, o misbatas o ¿qué portadores hizo? de fuego, correcto, sí. Exacto, ¿qué hizo que fueran nada más las 2/3 partes? O Mira, sea, ajá, gracias. esa Listo. tercera parte humana, que no solo tenía vehículos más toscos, no se habían individualizado a la misma vez que esa tercera parte, perdón, más tosca, no se habían individualizado a la vez. Fueron los que al terminar la cadena lunar no estaban individualizados, pero tenían ciertas probabilidades. Y en el principio de toda nueva encarnación del logos planetario, se da la oportunidad en la primera ronda, en la segunda ronda, en la tercera ronda y hasta los principios de la cuarta, antes de que se llegue al fondo de la densificación de la cadena y de las rondas, se pueda individualizar el que está cerca. Y esos últimos que se individualizaron, como es natural, no pudieron tener en esas mismas rondas la experiencia humana que sí pudieron los que vinieron individualizados desde la luna. Ahí es donde está ese abismo, donde está esa diferencia. Pero pudieron, y si se lo proponen, y si, por eso hay que ayudarlos, porque son parte de nuestra vida como una sola humanidad, porque hay cierta unidad dentro de la unidad, o ciertas unidades menores dentro de la unidad total, y ellos son de nuestra humanidad, son nosotros, pues ya se incorporaron, se lograron individualizar, no son animales, pero quedaron casi igual que los animales y con un cuerpo tan denso, no sabían distinguir y tenían el instinto ya de procreación, pues cometieron una serie de errores desde el inicio. Y eso provoca toda una serie de contratiempos y ahora toda una serie de karmas por falta de desarrollo mental y un desarrollo enorme durante la cuarta raza de las emociones, porque esa vibra junto con nuestra cuarta cadena, con nuestra cuarta ronda, con nuestro cuarto planeta. Entonces, ya eso pasó. La explicación esta, yo sé que no es, no agota todas las razones. Quedan muchos signos de interrogación. Pero obviamente, si ellos comenzaron su evolución humana después, si ellos durante el resto de la tercera raza y aún en el inicio de la cuarta, no tuvieron responsabilidad de que ya tenían cuerpos divididos y procreaban por deseos que se fueron animalizando enormemente, y ellos estaban más cerca del reino animal que nosotros, que al menos nos preciamos de que tenemos un intelecto que nos permite dominar nuestros deseos, nuestras emociones, o poderlo al menos distinguirnos esto. No, esto es negativo, no, esto es positivo. Es decir, hay un discernimiento, aunque sea pequeño todavía, pero ese discernimiento nos permite evitar ciertos excesos. Y entonces es que nosotros podemos, de una manera, ya si entramos en la parte teosófica, pues perdonar a todo el que nos injuria, a todo el que nos agrede, a todo el que haga algo, y tratar de por compasión unirlos conscientemente a que sientan nuestra espiritualidad, nuestra humanidad y la espiritualidad universal, etc. Ellos tienen menos evolución, obviamente. Si no, no se hubieran comportado así, ni hubieran quedado retardados tanto. Es que no tenían desarrollo, pero debieron de haber recibido aunque fuera una chispa. Es lo que plantea el plan de evolución. No Mil sé gracias, Gaspar. si Sí, por sí, nada. muchísimas gracias, muy agradecida. Bien, hermano, veo que hay algo en el chat. Déjeme ver porque no quiero dejar de contestar si hay algo. Ah, bueno, es algo dedicado a Ernesto. Ernesto, léelo. Sí,
¿verdad? Entonces, estamos ya ahorita para comenzar, ¿no? En 10 minutos comenzamos la oración. la oración de sanación. Nos Así falta, que falta. los que hemos estado, quizás no tengamos descanso y No, por no, tanto, no, falta, Gaspar, porque ahorita en México son las, no, lo que falta más porque ustedes atrasaron, ¿no? sí, Bueno, entonces es 2 horas. Casi. sí, 2 horas 10 minutos. 2 horas 10 minutos, Adriana, gracias. Gracias, ya ayuda, ve, ya ayuda a desorientarlos más que lo que. de lo que ya está. Sí, entonces, es que uno se desorienta. Yo sé, todos estos cambios de hora, esto es verdad que si no se hace más, va a ser mejor para todos, yo creo. Y que todos tengamos siempre la misma diferencia de horario y ya. Entonces, bueno, hoy será a las 5 de la tarde de aquí. Hoy sí comeré algo antes para no comer tarde, porque yo siempre, ya a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ya yo he comido. Entonces, bueno, nosotros le esperamos a todos los que, precisamente por compasión a todo el que sufre, podamos unirnos a tener un pensamiento por la orden teosófica del servicio, que ya es un servicio más completo que lo que nosotros hacemos en 3 semanas, y que podamos ayudar a todos aquellos que sufren y están necesitados